Bueno, en este ejercicio debemos evaluar la integral de ese campo vectorial sobre la curva C, donde C es la unión de los segmentos consecutivos entre 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0 y 1, 2, 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es describir la curva C, que está dada por una curva de trozos, donde el primer trozo es aquel que une al punto 0, 0, 0 con 1, 0, 0, que acá llamé de C1. Luego va la curva C2 que une al punto 1, 0, 0 con 1, 2, 0. Y luego va la curva C3 que une al punto 1, 2, 0 con el punto 1, 2, 4. Entonces fijémonos que para describir estas curvas lo que debemos hacer es identificar qué coordenadas tienen y la coordenada variable la ajustamos según la longitud que tenga que tener en su dominio. Es decir, la curva 1 tiene coordenadas x variables y la coordenada y y z fijas igual a 0. Entonces, en la parametrización de la curva 1 vamos a escribir 0, 0 en la coordenada y y en la coordenada z. Como es una línea recta, podemos poner en la primera coordenada, la coordenada x, la variable t. Y como yo quiero que esa curva empiece desde 0 y termine en 1, podemos exigir que el dominio de la curva 1 sea desde 0 hasta 1. Vamos a seguir la misma idea con la curva 2, solo que en la curva 2 la coordenada x siempre va a estar fija, igual a 1. La coordenada y va a ser una coordenada variable y la coordenada z va a valer la constante 0 a lo largo de su recorrido. Y como queremos que a lo largo del eje Y esta curva parta de 0 y termine en 2, podemos pedir que su dominio sea desde 0 hasta 2. Y finalmente la curva 3 seguirá la misma idea. Para la curva 3, tanto el eje X como el eje Y están fijos con coordenadas 1, 2. Y la coordenada variable va a ser la coordenada Z con variable t, porque es una línea. Y como esa t queremos que vaya desde 0 hasta 4, pues le exigimos al dominio de la curva 3 que t vaya desde 0 hasta 4. Hay un teorema que nos dice que esto es posible, eh, que nosotros tenemos el derecho de definir nuestra propia curva, siempre y cuando no modifiquemos eh, la orientación con la que describimos la curva. Eso se llama el teorema de reparametrización, que en este caso pues lo vamos a explotar describiendo nuestra propia curva para que la integral del campo vectorial original sea mucho más sencilla. Como estamos describiendo la curva C en trozos, lo que vamos a hacer es calcular la integral del campo vectorial en cada uno de los trozos, en este caso en C1, después en C2 y después en C3, y finalmente vamos a sumar todos los resultados de las integrales. Entonces, empecemos. La integral del campo vectorial dado sobre la curva C1 resulta cortarse bastante, resulta reducirse bastante por el hecho de que x y y son 0 y en particular son constantes. Acordémonos que cuando nosotros queremos integrar un campo vectorial puesto de esta manera, el integrando nos dice básicamente qué es lo que debemos hacer con las coordenadas puestas en la descripción de la curva. En este caso, como la y y la z son constantes, de y es 0 y de z es 0. De manera que estas partes del integrando desaparecen. De x en este caso es la derivada de t contra t, que es 1. 1 por dt. Entonces de x
se convierte en dt. Y como la variable x y como la variable y la variable z son 0, menos 4y y 9z se vuelven 0. De manera que lo que nosotros tenemos que integrar únicamente es 2x en la curva C1, pero x en la curva C1 es t, o sea que tenemos que integrar 2 veces t en el dominio de la curva C1 que habíamos dicho que era desde 0 hasta 1. Es decir que toda esta integral grandotota de arriba se convierte en simplemente la integral de 0 a 1 de 2t por dt, que sabemos que es la integral de 0 a 1 de t cuadrado, que por supuesto da 1. Para la siguiente curva, seguimos la misma idea. Sabemos que tanto la coordenada x como la coordenada z, son constantes. De manera que dx y dz se vuelven 0 y de ahí podemos eliminar estas integrales adicionales que debemos integrar desde un principio. Además, si reemplazamos esto en el integrando que sobrevivió, en este caso, si y es igual a la función t, entonces dy es meramente dt. Este dt corresponde a este dy. Y la expresión que multiplica el dy, en este caso la z desaparece porque la z era 0. 3x se vuelve 3 porque x era 1. Y menos 6y se vuelve menos 6t porque y era igual a t. De manera que en este caso tenemos que integrar en el dominio de C2, es decir, desde 0 hasta 2, 3 menos 6t, que en este caso pues da menos 6. Finalmente, en la curva C3 usamos el mismo argumento. Tanto la x como la y son constantes. Entonces, dx y dy son 0, porque la derivada de una constante contra t da 0. De manera que los primeros integrantes desaparecen y solamente nos quedamos con el último integrando. Dz en este caso, como z es igual a t, dz se convierte en dt. Y acá, ¿qué nos resulta entonces? Tenemos 5 por x es 1, entonces tenemos que integrar 5. Más y es 2, entonces más 2. Menos z era t, menos t. Ese va a ser el nuevo integrando en todo el dominio de la curva C3, que era desde 0 hasta 4. Así que tenemos que integrar desde 0 hasta 4 la función 5 más 2 menos t, que es lo mismo que 7 menos t, cuya integral, pues una vez se resuelve, da 20. Finalmente, tenemos que sumar todas estas pequeñas integrales para juntar la integral sobre la curva completa C. Acordémonos que en la curva C1 la integral daba 1, en la curva C2 la integral daba menos 6 y en la curva C3 la integral daba 20. Esto en total da 15, que es la respuesta definitiva.